Vamos a ver lo que es lanzamiento de proyectiles, movimiento vertical. En este tipo de movimiento, el objeto es lanzado con cierto ángulo hacia arriba, de modo que su trayectoria es la que vemos en esta figura. Sale desde este punto, luego sube, va avanzando de manera horizontal y va aumentando su altura. Luego llega a un punto a su altura máxima y desciende hasta llegar al suelo, que es el nivel al que fue lanzado. Sale con una velocidad inicial. Esa velocidad inicial la tenemos que descomponer en velocidad inicial en y velocidad inicial en x. Para ello necesitamos un ángulo y cerrar lo que es un triángulo rectángulo, formar lo que es el triángulo rectángulo. En este caso tenemos como hipotenusa la velocidad inicial en y como un cateto y la velocidad inicial en x como el otro cateto. Igual cuando pega al suelo o en cualquier parte de su trayectoria podemos encontrar lo que es la velocidad final. Para ello necesitamos la velocidad final en x, ¿verdad? Y la velocidad final en y. La velocidad final en x de manera horizontal, la velocidad final en y de manera vertical. Igual necesitamos un ángulo y formar lo que es un triángulo rectángulo para poder encontrar las componentes o con las componentes encontrar el vector resultante. En este caso nuestro vector resultante es la velocidad final. Formando el triángulo rectángulo tenemos un cateto aquí y el otro cateto acá. Usamos el teorema de Pitágoras y podemos encontrar, ¿verdad?, la velocidad final, que es en este caso nuestra hipotenusa. Claro, usando el ángulo, ¿verdad?, para poder realizar las descomposiciones o si tenemos las componentes, encontrar el ángulo con el cual ha caído el objeto, ¿verdad?, o ha pegado el objeto en el suelo. En el punto más alto, ¿verdad?, de la trayectoria, la velocidad final en y es 0. Como les he dicho, la velocidad final puede encontrarse en cualquier punto después de que es lanzada el objeto, es lanzado el objeto, cualquier punto de su trayectoria nosotros podemos encontrar velocidad final. Entonces, en este caso, la velocidad final en el punto más alto la descomponemos y tenemos la velocidad final en y. En el punto más alto siempre la velocidad final en y es 0. Este es la parte más alta de la trayectoria, donde el objeto en su recorrido vertical pierde velocidad y por eso tiene que descender. Y desde el punto de lanzamiento hasta el punto donde cae a su mismo nivel, ¿verdad? Es el alcance horizontal máximo, ¿verdad? Del punto de salida hasta el punto donde pega el suelo. Igual, pues nosotros podemos encontrar alturas en cualquier punto de la trayectoria. La altura, por ejemplo, cuando va por acá, yo puedo encontrar la altura. Igual puedo encontrar la distancia en x que se ha alejado desde el punto en que fue lanzada. La distancia en x y la altura en y para poder dar la posición del objeto en cualquier parte de su trayectoria. Puede ser que esté aquí, podemos encontrar la altura en y y la distancia en x. En este caso, pues hablamos de alcance horizontal máximo o distancia horizontal máxima desde el punto de inicio hasta el punto donde cae. Y como alcance vertical máximo o altura máxima, pues el punto más alto de la trayectoria. Entonces, estos son puntos que hay que considerar. Igual la aceleración gravitacional, que ya sabemos que es 9.8 metros por segundo al cuadrado o 32 pies por segundo al cuadrado, en este tipo de movimiento la gravedad siempre es negativa. Eso no se les vaya a olvidar. En este tipo de trayectoria, o sea, en el movimiento, en el lanzamiento de proyectiles, movimiento vertical, la aceleración cuando la usemos siempre tiene que ser negativa, no importa en el punto en el que vaya el objeto. En qué parte de la trayectoria vaya el objeto, siempre la aceleración gravitacional es negativa. Y para trabajar con este tipo de movimiento, ¿verdad? Vamos a necesitar algunas fórmulas. Necesitamos la velocidad inicial, si nos la dan, pues es de gran ayuda y la necesitamos. Pero esa velocidad inicial como tal no nos sirve para hacer cálculos. Hay que descomponerla, como ya vimos aquí. Tenemos la velocidad inicial, se descompuso en velocidad inicial en y y velocidad inicial en x. Para descomponer la velocidad en velocidad inicial en x se usa esta fórmula.
¿verdad? La velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial, el valor que nos den de la velocidad inicial, por el coseno del ángulo, el ángulo que nos den aquí, ¿verdad? Se hacen los cálculos y ya tenemos la velocidad inicial en x. Igual la velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿verdad? La velocidad inicial que nos dan por el seno del ángulo que aparece acá. En este tipo de movimiento no es como el lanzamiento de proyectiles, movimiento horizontal, donde la velocidad inicial en y era 0. En este caso no. Tiene que tener, la velocidad inicial en y tiene que tener una velocidad para poder avanzar de manera vertical. También para encontrar la distancia en x, ¿verdad? En cualquier punto, si el objeto va acá y necesitamos esta distancia, ¿verdad? Entonces x va a ser igual a la velocidad inicial en x que hemos calculado aquí por el tiempo que ha tardado en llegar hasta ese punto, cualquier punto. Y, o sea, la altura en cualquier punto va a ser igual a la velocidad inicial en y, la que encontramos aquí, por el tiempo más un medio de la gravedad que va a ser negativa por el tiempo al cuadrado. Y como les había dicho, el alcance horizontal máximo, o sea, x máximo, que es este de aquí hasta donde pega el suelo, o llega al mismo nivel de donde salió, se encuentra con esta fórmula. Velocidad inicial, que es esta, elevada al cuadrado, por el seno de 2 veces el ángulo. O sea que este ángulo se va a multiplicar por 2 y luego se le saca el seno, se multiplica por el resultado de esta operación y ese producto se divide entre la aceleración gravitacional, que siempre es negativa. Para encontrar la altura máxima o y máximo, utilizamos esta fórmula. Siempre la velocidad inicial va al cuadrado. Usamos seno al cuadrado, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que hacer es encontrar el seno del ángulo y el resultado se eleva al cuadrado. Después se multiplica por la velocidad inicial que ya le hemos elevado al cuadrado y este resultado se divide entre 2 por la aceleración gravitacional. No olviden que la aceleración gravitacional siempre es negativa. Aquí, pues la velocidad final en x va a ser siempre igual a la velocidad inicial en x. Una vez que tenemos, ¿verdad? El valor de la componente en x, entonces S igual se usa para la velocidad final en x. Y la velocidad final en y se encuentra con esta fórmula, velocidad inicial en y más gravedad por tiempo. Velocidad inicial en y, que es este valor de acá, más la aceleración gravitacional, que es negativa, por el tiempo. Estas componentes nos sirven, ¿verdad? Velocidad final en x, velocidad final en y, nos sirven para encontrar la velocidad final aplicando el teorema de Pitágoras. Tenemos los dos lados de un triángulo rectángulo, entonces usamos el teorema de Pitágoras para encontrar el tercer lado, en este caso la hipotenusa, que es la velocidad final. Aplicamos la fórmula, ¿verdad? Velocidad final igual a la raíz cuadrada de velocidad final en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado. También podemos aplicar esta otra. 2 veces la gravedad por la altura igual a velocidad final en y al cuadrado menos velocidad inicial en y al cuadrado. Y para el ángulo, pues el ángulo en cualquier parte, ¿verdad?, de la trayectoria lo encontramos así. Tangente del ángulo va a ser igual a la velocidad final en y, ¿verdad? Velocidad final en y entre la velocidad final en x, ¿verdad? La velocidad final en x que está aquí. Aplicamos la tangente y podemos encontrar el ángulo. Vamos a ver el ejemplo número 1. Se patea una pelota con una velocidad inicial de 80 metros por segundo con un ángulo de 30 grados por encima del horizontal. Determine A. Su posición y velocidad después de 6 segundos. Cuando hablamos de posición, nos están pidiendo la distancia en x y la altura en y. Y velocidad, pues velocidad final cuando han transcurrido 6 segundos. Inciso B. El tiempo necesario para que alcance su altura máxima. Y C. El alcance horizontal máximo. Más o menos el objeto sigue esta trayectoria, lo que es el lanzamiento de proyectiles en movimiento vertical, ¿verdad? Sale con una velocidad inicial de 80 metros por segundo y un ángulo de 30 grados. Sacamos los valores, velocidad inicial 80 metros por segundo, el ángulo 30 grados y el tiempo 6 segundos. Para poder realizar los cálculos, lo primero que hay que hacer es hacer la descomposición del vector velocidad inicial. En este caso, la velocidad inicial es 80 metros por segundo. Entonces vamos a encontrar velocidad inicial en x y velocidad inicial en y. Para encontrar velocidad inicial en x utilizamos esta fórmula de acá y sustituimos los valores. Velocidad inicial 80 metros por segundo
y coseno del ángulo que es de 30 grados. Encontramos el coseno de 30 grados y nos da 0.866. Ese resultado hay que multiplicarlo por 80 para que dé este producto. 80 por 0.866 es 69 metros por segundo. Este es el valor de la velocidad inicial en X. La velocidad inicial en Y sería velocidad inicial por el seno del ángulo. Sustituimos velocidad inicial 80 metros por segundo, seno de 30 grados. Encontramos el seno de 30 grados, nos da 0.5 y al multiplicarlo por 80 nos da 40 metros por segundo. Recuerden que al encontrar el seno del ángulo, esto no tiene unidades. Entonces, al final, por eso quedan las unidades de velocidad. Ya tenemos entonces la velocidad inicial en X, que es de 69 metros por segundo, y velocidad inicial en Y, que es de 40 metros por segundo. Para poder encontrar lo que nos piden en el problema, en este caso la posición que es X y Y, empezamos con Y. Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial en Y, que la encontramos aquí, es de 40 metros por segundo, el tiempo 6 segundos más un medio, la aceleración gravitacional es negativo 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ya hemos dicho que en este tipo de movimiento la aceleración gravitacional siempre la vamos a usar negativa. Y el tiempo 6 segundos que van elevados al cuadrado. Multiplicamos 40 por 6 nos da 240. En este caso los signos más por menos nos da menos y colocamos un medio, 9.8 metros por segundo al cuadrado, y 6 por 6, 36. O sea, este 6 ya elevado al cuadrado es 36 segundos cuadrados. Luego multiplicamos esos tres valores, un medio por 9.8 por 36 y nos da 176. Se eliminan estos segundos de acá con estos segundos de acá y nos queda solo metros. Entonces nos queda que Y es igual a 240 menos 176 metros. Al hacer la resta nos da como resultado 64 metros. O sea que el objeto va a una altura de 64 metros. Ahora vamos a ver a qué distancia horizontal se encuentra. Aplicamos la fórmula de X igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. La velocidad inicial en X, ¿verdad? Como ya la tenemos acá, es de 69 metros por segundo y el tiempo 6 segundos. Multiplicamos 6 por 69 y nos da 414 metros. Este segundo se elimina con este y por eso nos da como resultado la unidad de metros. Entonces la posición sería a 414 metros, ¿verdad? Horizontales y 64 metros hacia arriba, que pueden ser por acá o podría ser 64 metros aquí y desde aquí hasta acá 414. Entonces esta es la posición. Hasta ahorita no sabemos si está todavía subiendo o está bajando. Vamos ahora a encontrar la velocidad final, o sea, la velocidad después de 6 segundos. Para eso necesitamos la velocidad final en X. Y como ya vimos en las fórmulas, la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X. Y la velocidad inicial en X es 69, por lo tanto, la velocidad final en X es 69 metros por segundo. La velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. La velocidad inicial en Y es 40, que lo tenemos aquí, más la aceleración gravitacional, que es negativa, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que son 6 segundos. Multiplicamos los signos, menos por más da menos. Luego multiplicamos el 6 por 9.8 y nos da 58.8 metros por segundo. Este segundo elimina el cuadrado de acá y por eso solo queda metros por segundo. Ahora tenemos que la velocidad final en Y va a ser igual a 40 metros por segundo menos 58.8 metros por segundo. El resultado sería la velocidad final en Y igual a negativo 18.8 metros por segundo. Aquí hay un detalle que no deben de olvidar. Cuando la velocidad final en Y da negativo, significa que el objeto ya pasó del punto más alto y que viene descendiendo. O sea que el objeto puede estar en cualquier parte de acá, del dibujo, ¿verdad? De su trayectoria, por decirlo así. En cualquier parte de esta trayectoria. Porque cuando la velocidad final en Y da positivo, significa que el objeto va todavía subiendo y que todavía no ha alcanzado el punto más alto de su trayectoria. Entonces, este detalle, ¿verdad? Siempre hay que considerarlo. En este caso nos dio negativo, significa que pasó ya el punto más alto de su trayectoria y viene descendiendo. Entonces puede estar en cualquier parte de acá.
Para encontrar la velocidad final, ¿verdad? Como ya tenemos las componentes, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras y tenemos que velocidad final es igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? La velocidad final en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado. Sustituimos los valores. La velocidad final en x es 69, la elevamos al cuadrado, más la velocidad final en y, ¿verdad? La velocidad final en y, que es negativo 18.8, ¿verdad? Entre paréntesis, elevado al cuadrado. 69 al cuadrado nos da 4.761 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Más 18.8 negativo metros por segundo al cuadrado nos da positivo 353.4 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Recuerden que cualquier número que es negativo elevado al cuadrado queda positivo. Ahora sumamos estos dos valores y nos da 5.114.4. O sea, 4.761 más 353.4 nos da 5.114.4. A esto le sacamos la raíz cuadrada y nos da 71.5 metros por segundo. La raíz cuadrada de 5.114.4, la raíz cuadrada de metro cuadrado es metro y la raíz cuadrada de segundo cuadrado es segundo. ¿Verdad? Tenemos entonces que la velocidad final es igual a 71.5 metros por segundo. Si queremos saber el ángulo al que viene descendiendo el objeto, ya tenemos la altura, ¿verdad? A la que viene, a la que va, y la distancia en x que se ha alejado. Ahora podemos encontrar el ángulo, ¿verdad? El cual está descendiendo. Entonces aplicamos que tangente del ángulo es igual a la velocidad final en y, que es esta, sobre la velocidad final en x, que es esta. Entonces sustituimos menos 18.8 metros por segundo sobre 69 metros por segundo. La división se eliminan las unidades y la división da 0.272 sin unidades. Entonces encontramos el ángulo. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa de 0.272 y sería de ángulo igual a 15.2 grados. Ese es el ángulo al que vendría descendiendo el objeto, ¿verdad? Con respecto a una horizontal. En el inciso B nos piden el tiempo necesario para que alcance su altura máxima, ¿verdad? No hay que olvidar la trayectoria del objeto. Su altura máxima es esta parte de acá, el punto más alto de su trayectoria. En este punto ya se les dijo que la velocidad final en y es igual a 0. En la parte más alta de su trayectoria, la velocidad final en y es siempre 0. Eso no lo tienen que olvidar. Para encontrar el tiempo, ¿verdad? Entonces aplicamos esta fórmula. Velocidad final en y menos velocidad inicial en y sobre la aceleración gravitacional. Sustituimos los valores. Velocidad final en y es 0 menos la velocidad inicial en y, que es 40 metros por segundo, sobre la aceleración, que es negativo 9.8 metros por segundo al cuadrado. Quitamos el 0 y nos quedan solamente estos dos valores. Hacemos la división. 40 entre 9.8 da 4.08. Se elimina este metro con este metro y este segundo, elimina este cuadrado de acá y nos queda que el tiempo igual a 4.08 segundos. Ese es el tiempo que necesita para ir desde este punto hasta el punto más alto, 4.08 segundos. El alcance horizontal máximo, o sea, la distancia que hay desde su punto de lanzamiento hasta el punto en que cae, a su mismo nivel, ¿verdad? Punto en que cae. Entonces, este es el alcance horizontal máximo. ¿Cómo lo encontramos? Aplicamos la fórmula de x máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. Todo esto sobre la aceleración gravitacional. Sustituimos los valores. La velocidad inicial es 80 metros por segundo, se elevan al cuadrado. Y seno de 30, que se va a multiplicar por 2, ¿verdad? Y después se les saca el seno a ese valor. Y lo vamos a dividir entre 9.8 metros por segundo al cuadrado. 2 por 30 nos da 60 grados y 80 al cuadrado 6.400 metros cuadrados, ¿verdad? Y segundo cuadrado. Seno de 60, 0.866. Este valor lo vamos a multiplicar por 6.400 y nos da 5.262 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Recuerden que seno del ángulo no tiene unidades, entonces solo se escribe el número. Por eso al final queda metro cuadrado segundo cuadrado. Ahora vamos a dividir
5.542 metros cuadrados sobre segundo cuadrado entre 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y eso nos da que el alcance horizontal máximo es de 566 metros. Esa es la distancia que hay desde el punto de donde salió hasta el punto donde cayó a su mismo nivel, ¿verdad? Al mismo nivel de donde salió, al mismo nivel donde cae. También podemos encontrar X, ¿verdad? Esta distancia en X, si tenemos el tiempo total de la trayectoria, o sea, el tiempo que tarda en ir desde este punto, subir y luego bajar y pegar al nivel de donde salió. Entonces, ese tiempo, como ya tenemos el tiempo de que va desde el punto de inicio hasta su punto máximo, su altura máxima, si doblamos, o sea, si multiplicamos este tiempo por 2, que es el tiempo que tarda en ir de aquí hasta acá, o sea, el mismo tiempo que tarda en subir hasta el punto más alto, ese tiempo es el mismo con el que va a tardar en ir del punto más alto hasta al punto donde llega al nivel de donde salió, o sea, cuando ya pega al suelo. Entonces, serían 4.08 para subir, 4.08 para bajar. En total, entonces, ese tiempo lo tenemos que multiplicar por 2. 4.08, que es el que encontramos aquí, por 2. Y nos da 8.16 segundos. Es el tiempo total de la trayectoria, desde que salió hasta donde pegó al suelo. 8.16. Entonces lo multiplicamos por la velocidad inicial en X, que es 69, y nos da 563. Como ven, los resultados no varían mucho. Entonces, cualquiera de las dos fórmulas se pueden usar para encontrar el alcance horizontal máximo, siempre y cuando tengamos en esta fórmula, en esta segunda fórmula, que tengamos el tiempo total que ha tardado en su trayectoria. Si tenemos ese valor, entonces podemos aplicar esta fórmula de acá. Si no tenemos tiempo, entonces se puede aplicar esta fórmula de acá. Ahora vamos a encontrar el alcance vertical máximo. El alcance vertical máximo es el punto más alto de la trayectoria del objeto, o sea, desde donde sale, sube y luego baja, entonces la parte más alta es el alcance vertical máximo, o sea, Y. Aquí en este punto, en la parte más alta de la trayectoria, la velocidad final en Y siempre es cero en este tipo de movimiento. Siempre va a ser cero, eso no lo tienen que olvidar. Y la fórmula, pues, para encontrar la altura máxima es esta, velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo al cuadrado por 2 veces la aceleración gravitacional. Sustituimos los valores, velocidad inicial al cuadrado es 80 metros por segundo al cuadrado, seno de 30 grados elevados al cuadrado, entre 2 por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Seno de 30 al cuadrado, seno de 30 es 0.5. Luego 0.5 lo elevamos al cuadrado y nos da 0.25. Eso es lo que indica seno cuadrado del ángulo, ¿verdad? Se saca el seno del ángulo, que es 0.5, y luego se eleva al cuadrado, que es 0.25. Y este valor, 0.25, que no tiene unidades, se multiplica por 6400, que es el 6400 es 80 metros por segundo al cuadrado, o sea, se eleva el 80 al cuadrado y nos da 6400 metros cuadrados segundo cuadrado. Entonces, 6400 por 0.25 nos da 1600 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Eso lo dividimos entre, la aceleración gravitacional, que cuando utilizamos esta fórmula de Y máximo y X máximo, la aceleración gravitacional siempre aquí la vamos a usar positivo. Eso, traten de considerar eso. Cuando se usa X máximo o Y máximo, la aceleración gravitacional aquí la usamos positivo. Entonces, multipliqué 2 por 9.8 y nos da 19.6. Entonces, tenemos que 1600 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado sobre 19.6. Como resultado tenemos que la altura máxima es de 81.6 metros. O sea, el punto más alto de la trayectoria mide 81.6 metros. Pero también, si tenemos nosotros el tiempo que tarda en ir desde el punto de lanzamiento hasta su punto más alto, que ya lo encontramos en la parte anterior, en el inciso anterior, y que nos dio 4.08 segundos, si tenemos ese tiempo, también podemos aplicar esta fórmula.
Y igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. Sustituimos los valores. Velocidad inicial en Y es 40 metros por segundo. Velocidad inicial en Y, aquí es velocidad inicial, por eso es 80. Velocidad inicial en Y, que fue el que encontramos en el inciso A, es 40 metros por segundo. Lo multiplicamos por el tiempo, 4.08 segundos, que es el tiempo que tarda de ir desde el punto de lanzamiento hasta su punto más alto. Es de 4.08 segundos, más un medio menos 9 por negativo 9.8 metros por segundo al cuadrado por 4.08 segundos elevados al cuadrado. Multiplicamos 40 por 4.08 segundos y nos da 163.2 metros. Los segundos se eliminan, quedan metros. Más por menos da menos, un medio se copia, 9.8 metros por segundo al cuadrado ya es positivo porque ya multiplicamos los signos. Y el 4.08 se eleva al cuadrado y nos da 16.6 segundos cuadrados. Ahora multiplicamos el 16.6 segundos cuadrados por 9.8 metros por segundo al cuadrado por un medio y nos da 81.3 metros. ¿Por qué los segundos cuadrados se eliminan con estos otros segundos cuadrados y solo quedan metros? Ahora tenemos que 163.2 metros menos 81.3 y nos da que la altura máxima sería 81.9 metros. Si vemos, la diferencia son de 3 décimas, ¿verdad? Da casi el mismo valor, entonces podemos usar cualquiera de estas fórmulas. Esta de acá se puede usar si tenemos el tiempo. Si no tenemos tiempo para alcanzar la altura máxima, entonces se aplica esta fórmula de acá. Ese es el cuidado que hay que tener al momento de aplicar estas fórmulas.